Con la buena tarde noche para todas las personas que nos acompañan hoy en este evento académico de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hemos hecho un cambio por una razón técnica. Para el día de hoy hacemos el taller que estaba previsto para mañana martes y mañana haremos el de hoy. Lo- el orden de los factores no altera el tema que vamos a abordar hoy es hacer un análisis político estratégico de las enseñanzas que nos deja a todos, especialmente a quienes quieren ser candidatos políticos en Colombia, los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump, teniendo en cuenta que Colombia es un país, Estados Unidos es otro país, que los sistemas políticos electorales son diferentes, que las formas culturales son diferentes, pero como en la política hay aspectos que le son comunes a todos los países, sean poderosos o no poderosos. Vamos a ver dos aspectos esenciales: cómo fue la campaña del señor y luego cómo han sido sus 100 primeros días de gobierno. Esto con el fin de que hagamos dos preguntas, con una sobre la campaña y otra sobre los 100 días de gobierno, aplicables en todo caso como enseñanzas a lo que nos ocurre en el país. Pasamos entonces aquí a entrar en materia. Miremos algunas interioridades o elementos de la campaña que por los medios de comunicación los hemos conocido todos, pero que en aras de hacer un concepto académico, un criterio académico, tratamos de resumirlos en estos. Probablemente habrá más, pero trabajemos para el taller de hoy en los puntos que vamos a señalar como referencia. Primero, la campaña política de Estados Unidos se bajó a un nivel bastante mínimo. Se caracterizó todo el tiempo por un ataque permanente mutuo. Todos fuimos testigos de que el señor Biden venía muy bien posicionado, pero su salud, su edad no le estaban ayudando. Y Donald Trump, que también es más o menos de la misma edad de él, pero que está con más vigor por ahora, venía aprovechando eso y la campaña de Donald Trump lo aprovechó de manera contundente. Y llegaron a un debate, faltando como 4 o 5 meses para las elecciones, en el cual el señor Trump le sacó completamente la ventaja porque Biden se mostró vago, impreciso, no concretó y ahí fue Troya. Pero lo que más contextualizó la campaña fue el ataque mutuo. En el primer debate llegaron a unos niveles ridículos, hasta de decirse que yo golf mejor que usted y que usted no me daría la talla, se dijeron ahí. Desafortunadamente no fue un debate dramático, sino fue un debate lleno de altibajos, de situaciones complejas, de problemas nacionales e internacionales, y ninguno de los dos propuso algo transformador. El resumen, además de los ataques mutuos y las agresiones y ofensas descalificadoras, era que Trump decía que su campaña iba a traerle la riqueza que nunca más antes había tenido Estados Unidos, alejándose completamente de los problemas del mundo. Que él hubiera arreglado, o mejor dicho, que si él hubiera estado de presidente, no se hubiera desatado ni la guerra de Ucrania ni el ataque de Hamas a Israel. Y que tan pronto subiera al poder, en 24 horas resolver el problema de Ucrania, y que si los palestinos, los terroristas, no soltaban a los secuestrados el día antes de que él se posesionara a todos, habría un infierno como el que nunca había existido en la tierra. Y terminó como el pastorcito mentiroso. Ni hubo el infierno que nunca había existido en la tierra en el Medio Oriente, ni en 24 horas arregló el problema y ya completó 100 días
y el statu quo del problema sigue igual y con las connotaciones de su comportamiento. Pero como estamos viendo la campaña, concentrémonos ahí. Eh, y por su parte, el señor Biden se limitó a repetir que él le seguiría dando prosperidad y bienestar a los desamparados en Estados Unidos, que la ideología demócrata nunca traicionaba al pueblo, que Trump representaba los intereses de los extremos capitalistas, y ahí se la pasaron, ofendiéndose y en un desgaste terrible para el señor Blinken, que cumplió una labor extraordinaria como secretario de Estado, y de remate al final de la corrida, el señor Biden nos pegó la puñalada a los colombianos más que a cualquier otro país cuando retiró de la lista de países que apoyan el terrorismo a, a Cuba. Fue una puñalada con la que no contaba Latinoamérica, pero especialmente Colombia, que es el país más afectado. Y ahí siguieron en sus ataques mutuos y ya de presidente el señor Trump ha continuado los ataques. Biden le ha contestado muy poco, Obama sí le ha contestado y otros dirigentes demócratas. La segunda característica fue la debilidad manifiesta de los demócratas para presentarse a las elecciones. Se confiaron a sabiendas, a fondo, que Biden ya no estaba físicamente en las mejores condiciones para hacer un segundo periodo y demostraron una debilidad manifiesta de no llevarle la contraria al señor Biden, que al estilo de los emperadores, de los reyesuelos, dijo, es que si yo renuncio o si no me presento a la segunda reelección, mi candidata o la candidata de mi partido debe ser la señora Kamala Harris. Y resulta que apareció un remedio peor que la enfermedad. Esta señora o no entendió, o los estrategas de su campaña no entendieron, o definitivamente las neuronas no les alcanzaron para darse cuenta que la estrategia de Trump era el ataque permanente, la descalificación tanto a las capacidades físicas como la idoneidad del señor Biden. Fuera cierto o no, ese era su enfoque. Y le presentaron a una candidata bastante livianita, que se dedicó fue a decir que Joe Biden era el mejor presidente del mundo, parecido como a una senadora colombiana que dice lo mismo de su jefe, que ella le iba a traer a Estados Unidos paz, prosperidad, ríos de leche y miel, y que lo mejor eran los demócratas y lo peor eran los republicanos. Le agregó en todas las asistencias que tuvo, echar chistes, hablar con mucha familiaridad con la audiencia, porque para eso tiene una habilidad especial, y de remate poner al esposo a que le hiciera la segunda, como mostrándole al electorado estadounidense que en la casa de ella existía una democracia total y que el esposo estaba dispuesto todo el tiempo a ser su subalterno. Nos pareció desde esta óptica, y lo cuestionamos varias veces, que estaba muy lejos de la realidad, pero por lo menos decía que le seguiría brindando incondicionalmente el apoyo a Ucrania y a Israel. Hablaba menos que Trump y era menos eh, exagerada en las propuestas al respecto. Pero en síntesis, la debilidad manifiesta de los demócratas fue total. Sin duda que el candidato de los demócratas ha debido ser el señor Blinken, que es una persona a quien le cabe el mundo en la cabeza, que tiene experiencia en el manejo de asuntos políticos internos en Estados Unidos y que tiene el suficiente don de liderazgo para conducir el país. Y probablemente los republicanos, la mejor candidata hubiera sido la señora Nikki Haley, que lo demostró en la convención, pero Trump era una aplanadora que ya tenía montada toda su maquinaria y la forzó a renunciar y a dejarlo de candidato único. Bueno, en tercera medida,
La estrategia del miedo le funcionó a Trump y aquí viene una reflexión interesante. ¿Cuántos candidatos y candidatas, como dicen los comunistas, de los que están aspirando a la presidencia están utilizando la estrategia del miedo? Muchos. Entonces, Trump le vendió la idea al electorado y hay gente que está completamente obnubilada que sí, no es el Partido Republicano en cabeza del que gobernaba Estados Unidos se volvería comunista, al otro día llegarían hasta los marcianos a acabar con lo que daba eh, los miles de millones de delincuentes, como dice Trump, destruirían el país. La prueba es que los haitianos comían animales vivos en Ohio, según él. Eh, Cualquier cosa que hubiera pasado, en, especialmente en California o en Texas, inmediatamente los llevaba de testigos a los eventos públicos. Mire todo lo que deben hacer los inmigrantes aquí. Entonces, si no lo sacamos, nos van a acabar al gran Estados Unidos y exacerbó los ánimos con el miedo. Aquí en Colombia hay muchos que nos están metiendo la estrategia del miedo, no porque tengan la solución, sino para apoltronarse en el poder. Trump se caracterizó porque tuvo poca claridad acerca de Ucrania, ya lo dijimos, anunciaba que en 24 horas resolvía el problema, eh, siempre fue crítico de Ucrania. Dicen que una de las razones fue porque en Ucrania no encarcelaron al hijo de Biden que tenía un problema judicial allá. Trump no perdonaba eso, que además es una persona muy apasionada que cree que es dueño de la jugada. Y tampoco tuvo una claridad acerca de Biden ni de la política que llevaba Biden en Ucrania. Y todo el tiempo fue generando la estrategia del miedo, el ataque mutuo. Y si le miramos su comportamiento para negociar, para hacer política, siempre es por debajeando al interlocutor y tratando de llevarlo por la fuerza a que actúe y piense como él lo hace. En quinta medida, el populismo fue al extremo, no se salva ninguno de los dos. La señora prometiendo casa, carro y beca para todo el mundo, bondad de río de miel, y el señor prometiendo que iba a sacar a Estados Unidos del peor atolladero al que lo ha llevado el peor presidente que ha tenido Estados Unidos, según él, que se llama Joe Biden. Que había que sacar los inmigrantes, que había que retirar a Estados Unidos de todas las guerras y ponerle aranceles a todo el mundo, por lo que fuera, ponerle aranceles. Eh, Biden entró ya en el descenso de su carrera, estuvo muy poco activo en los últimos días, se confió en que el carisma que tenía la señora para interactuar con el auditorio le era suficiente y no se daba cuenta que en cada aparición que hacía Trump era una aplanadora, completamente. Entonces el día que llegó la elección, pues nos dimos cuenta cómo barrió en todo, en la mayoría de los estados, y que es una de las votaciones más altas que ha tenido la Unión Americana, en que un candidato derrota a otro por un margen bastante amplio. Populismo ganó ahí. Entonces miremos, ataques permanentes, debilidad manifiesta de los partidos, estrategia del miedo, poca claridad acerca de la proyección geopolítica, populismo interno al extremo. ¿No se les hace parecido a lo nuestro? Eh, Algo que le ayudó mucho a Trump fue el atentado que le hicieron para matarlo en Pensilvania. Un muchacho de esos desquiciados que hay allá con un rifle que no estaba adecuado para francotirador, sino que él me lo fue adecuando, le disparó y casi lo mata, le alcanzó a herir una oreja. Y hubo varios atentados, o por lo menos intentos de atentado, que fueron abortados por la seguridad. El más conocido fue un sujeto que capturaron con unas armas en Mar-a-Lago, allá donde tiene el resort el señor Trump, en la Florida,
y lo encontraron los servicios de seguridad con un arma, es así, de un francotirador, y pues la deducción era que si estaba metido ahí entre el bosque donde Trump jugaba golf, obviamente estaba con la intención de asesinarlo. Pero además del escándalo que hizo Trump y de echarle la culpa a Biden, porque eso sí no perdió la oportunidad, tampoco pasó afortunadamente a mayores para Estados Unidos, para el mundo y para Trump. En tercera medida, Trump hizo una cantidad de anuncios extravagantes reiterando su primer periodo. Y pues ya está demostrado allá que el señor Trump se parece a Petro. Mienten hasta cuando respiran y no se ruborizan. Hasta presentó cifras que no eran ciertas de todos sus logros. Y a pesar de que lo cuestionaban con cifras en la mano, seguía hablando que eso era mala propaganda que le hacía Biden y los demócratas, que él, como dice un candidato colombiano ahora, era el ungido. Nunca utilizó que venía de Dios, pero dice que Estados Unidos lo estaba necesitando a él porque no había nadie más. Y ahora ya dijo ayer que él no tiene por qué cumplir la Constitución porque él no es abogado y no entiende de eso, que es lo que sabe es que hay que seguir gobernando Estados Unidos y que él está dispuesto a seguir siendo presidente el tiempo que sea necesario. Entonces, otra actividad que es la mentira acerca de los logros. ¿Le suena parecido a alguien por aquí en estos lares? Y una característica también fue que arrasó con todos los candidatos republicanos. Poco a poco sacó al señor Rubio, sacó a otro de la Florida que tenía fuerza, sacó a un señor Cruz de Texas que ha intentado ya varias veces, que inclusive comulgan con las ideas de él. Pero Trump es Trump, una aplanadora. De paso, se burló de las leyes de Estados Unidos. Es el único presidente condenado y convicto que ha gobernado, porque la ley allá no dice que si alguien está siendo convicto puede ser presidente o no, y él se pegó de eso y con sus leguleyos ya superó ese para él mismo indultarse, y los otros procesos que tiene pues ya se quedarán ahí porque mientras esté de presidente no lo van a juzgar y seguramente cuando termine ya no va a pasar nada y a lo mejor logra que el próximo presidente lo indulte. Entonces vemos unas interioridades de campaña, algunas muy parecidas a las nuestras, otras con como el de Colombia, que desapareció el expediente que le impedía ser presidente. Este lo utilizó una figura legal, pero son muchas las aspectos de campaña que nos deben poner a pensar y reflexionar. Ahora miremos brevemente lo que ha hecho en los primeros 100 días. Nombró secretarios sin ninguna experiencia en los cargos. El señor Rubio ha sido legislador, ha sido político, dirigente de hispanos y sectores republicanos allá en Estados Unidos, pero nunca fue embajador, nunca tuvo experiencia. Y sí llama la atención que allá en Estados Unidos procuran que el perfil de quien sea el secretario de Estado tenga que ver alguna relación con cargos de alta estrategia. Mm. Han pasado unos secretarios muy importantes por ahí, o porque son expertos en geopolítica, o son expertos en negociaciones, porque han sido embajadores o porque han trabajado en el Departamento de Estado, pero alguna característica, el señor Rubio no la tiene, lo puso ahí. Le suena parecido a lo de la Sarabia, y a Murillo, y a Leiva Durán, simplemente para desafiar, para imponerse a la brava. Pero no solo ese, el secretario de guerra, un muchacho que prestó servicio militar, estudió comunicación social por ser de republicano de línea extrema, consiguió puesto en la cadena que le hace toda la propaganda a Trump, y por el hecho de que le hacía propaganda desde ahí, desde la cadena, lo nombró en el cargo más importante de secretario de guerra, cargo por el que han pasado grandes estrategas de Estados Unidos, inclusive varias veces generales del mejor perfil los han escogido para que ocupen esos cargos, porque es lo que se requiere, personas que conozcan
del manejo de la cartera de defensa o de guerra, ahí en Estados Unidos, Secretaría de Defensa. ¿Le suena parecido? Bueno, despidos masivos de funcionarios federales. Se le metió en la cabeza que el señor Elon Musk, que es una persona, un gran empresario, un tipo muy habilidoso para los negocios particulares, debía crear un departamento que en siglas en inglés lo llaman el DOGE y que es más o menos como la traducción del Department of Government Enforcement, algo así como la mejoría del departamento del gobierno. ¿Qué ocurre con ese departamento? Que este señor llegó y pensó que tenía a su disposición las empresas de su propiedad y comenzó a votar gente de manera masiva. Entonces sacó eh, todos los que trabajaban en los organismos internacionales, especialmente el USAID, redujo la planta de varios entes administrativos importantes allá, comenzó a producir, a tener acceso a las bases de datos a sabiendas de que él es dueño de una empresa que mueve todo eso en el mundo y le entregaron todas esas bases de datos de todos los funcionarios, ordenó despidos masivos y comenzó una confrontación fuerte con el, los sindicatos y con la justicia. Entonces, poco a poco, esa estrella luminosa que tuvo el señor Elon Musk al principio, al parecer Elon Musk se consideraba ya el sucesor de Trump, se le fue opacando y con todas las decisiones que tomó Trump le está afectando su negocio particular de Tesla, particularmente con los vehículos eléctricos, y ya lleva como 2 o 3 semanas en que no aparece para nada el señor Musk. Y de esos secretarios sin experiencia, el señor Hexet y el encargado de Seguridad Nacional cometieron hace poco un error imperdonable que se estaba planeando una operación y ejecutando una operación contra los hutíes en Yemen y como si fuera un reality, comenzaron entre ellos y con familiares a compartir los chats y por error le enviaron o lo metieron en un grupo a un periodista que publicó todo eso y para buena fortuna de Trump, eso no pasó a mayores. En otra presidencia les hubiera costado el puesto o por lo menos una citación al Congreso al presidente de allá, que es lo más vergonzoso que les puede pasar. Pero aquí no pasó nada. Se les hace parecido a ustedes con lo que ocurre aquí, avisándole a los bandidos que se va a ir a colocar el puente, publicando la foto de la carta de situación donde están ubicados las tropas y los bandidos, etcétera. Tomó una cantidad de acciones inusitadas contra la educación que nadie se explica cómo de dientes para afuera dice que necesita un país muy poderoso, muy empoderado en todos los campos, especialmente en la educación, pero al mismo tiempo comenzó a amenazar a las universidades con recortarles todos los apoyos que son grandísimos, millones de dólares para la investigación científica. La Universidad de Columbia, donde estaban ocurriendo muchas protestas anti-israelíes, quedó contra la pared, bloqueada completamente esa universidad y tuvo que aceptarle todas las imposiciones. La de Harvard le dijo que no y entonces ahí fue Troya porque otras universidades ya viendo que Harvard dijo que no, entonces no le están aceptando sus políticas, dice que entonces no les gira los dineros como si fuera una cuestión personal de él, como cuando Petro dijo que rompía relaciones con Israel, como si fuera problema personal de él y no del Estado. Al parar todos esos fondos que van a contribuir a la investigación científica, no es que las universidades deben de hacerlo porque esos fondos apenas son una parte, pero es un aporte significativo que se traía constante y estaba incluido en el presupuesto, pero que además ya lo incluyó el Congreso en el presupuesto, entonces no se entiende cómo él puede saltar por encima del Congreso. De igual manera, ordenó una cantidad de revisiones, necesarias algunas, en las secretarías de educación de los estados y a nivel nacional, y pues con su mentalidad ultra conservadora,
eh, está atacando una cantidad de cosas que estaban avanzadas, tiene razón en algunas, pero tal vez es la forma como lo está haciendo, que está creando una polarización terrible y le está dando la posibilidad a los demócratas que se rearmen con argumentos y entonces para el Partido Republicano lo más probable es que las elecciones del próximo periodo en el 29 ya no van a ganar los republicanos. Eso si no ocurre que el señor Trump, en medio de tantas eh, desfases que tiene, a lo mejor pudiera no terminar su periodo. Es una de las posibilidades que hay. La acción contra inmigrantes indocumentados ya la conocemos todos y aquí tuvimos un problema, ¿no? Con Colombia, de Colombia con Estados Unidos por las locuras del señor Petro que no se le queda atrás. Lo cierto es que hizo algo que no tiene explicación y que no está contemplado ni en el derecho internacional, ni en los actos de justicia, ni en los nada, ni en los organismos multilaterales, que es negociar el encarcelamiento de personas de otra nacionalidad porque cometieron o no cometieron delitos en Estados Unidos, encarcelarlos en El Salvador y hacer un contrato eh, sin tener en cuenta que toda persona que está en un proceso penal, pues lo dice la ley y Estados Unidos defiende mucho eso, la Constitución lo dice, tiene que seguirse un debido proceso. Una persona que cometió teóricamente un delito en Estados Unidos o que lo cometió físicamente, pues tiene que pagar el delito o la pena en Estados Unidos o en un acuerdo de extradición con su país de origen o con un tercero en el que intervengan los tres y trasladarlo allá. Eso sí lo han hecho en muchas ocasiones. Pero lo que no se puede es motu propio decir, usted está condenado y la pena va y la paga en otro país y a ese país yo le pago porque lo mantenga y allá pase lo que pase, no es problema mío porque es de país. Eso no puede ocurrir. Pero lo hizo y se le han destapado unos problemas serios, uno de los cuales fue la extradición de un personaje que no tenía ningún delito relacionado con eso, lo metieron ahí. Y la última defensa que ha tenido Trump era que como el tipo tenía un tatuaje, entonces pertenecía a la Mara salvadoreña y por esa razón debía estar extraditado. Argumentación extraída de los cabellos. La semana pasada extraditó a una señora que es madre de dos niñas pequeñitas y ella estaba sin documentos, pero el esposo es ciudadano americano y ya estaban haciendo los trámites y le extraditaron. Cuando le preguntaron a Trump, bueno, pues usted extraditó a dos ciudadanas estadounidenses porque las niñas nacieron aquí. Yo no, es que estoy estudiando una ley o una decisión jurídica que le quite esa posibilidad que el hecho de que nazcan hijos de inmigrantes aquí eh, tengan la legitimación. Y se le olvida que la familia de él son inmigrantes. Y se le olvida que la tradición de Estados Unidos y lo que está escrito no se puede cambiar, pero cuando le preguntan que si va a cumplir la Constitución, dice que él no sabe porque no es abogado. Tiene unas habilidades rarísimas para contestar, pero pues tanto va al cántaro al agua que algún día tiene que reventarse, ¿no? Bueno, tiene un extraño discurso contra Europa y Ucrania. En su primer periodo había insistido mucho, y tenía razón, que Estados Unidos no debería seguir sosteniendo únicamente a la OTAN unilateralmente, pero que los países europeos, como está escrito en los convenios que han hecho ellos, debían de destinar mínimo el 2% del equivalente del PIB, no del presupuesto, sino del PIB, o sea, de toda la economía, sacar un cálculo y eso meterlo en el presupuesto, quedaría como el 6, 7%, en algunos casos hasta el 8%, para tener unas fuerzas militares mejor preparadas y mejor dotadas en el fin de contener cualquier agresión de China o Rusia. Se le fue el periodo y no pudo hacerlo, pero al iniciar el periodo se fue con todo contra la OTAN y que Estados Unidos no tiene por qué estar en Europa y que las tropas no están allá, pero al mismo tiempo, en ese extraño discurso, habla de que necesita ocupar a Groenlandia. Estratégicamente ya la tiene ocupada porque hay una base militar, pero ahora le dio la ventolera que Groenlandia tiene que ser parte de Estados Unidos y que, o por las buenas o por las malas, así como dijo que la franja de Gaza él la iba a convertir en un centro turístico.
o que el canal de Panamá tenía que regresar al control de Estados Unidos porque él tomaba esa decisión. Entonces, ese extraño discurso contra Europa, en el caso específico de la OTAN, y por el no cumplimiento de que en Europa hubieran destinado el 2% del PIB para la defensa, pues le generó muchos problemas y de paso el acto grotesco que tuvo con Zelensky cuando lo tenía invitado hasta un almuerzo y lo echó de la Casa Blanca. Zelensky, más inteligente, no, no exteriorizó el dolor por el agravio, sino que ha manejado las cosas con calma y Europa entonces entró en otro blanco, otra jeriza de Trump, y es una cantidad de aranceles y aranceles para lo que produzca Europa. Pero se le olvida al señor Trump que es que en el comercio hay dos vías, una que es comprar y otra vender. Y entonces si le pone aranceles a todos los que le compran, pues tampoco va a comprar barato y los que van a terminar afectados son los consumidores estadounidenses y los productos que se fabrican en Estados Unidos o con tecnología y patente de Estados Unidos que necesitan elementos provenientes de otras partes. Y respecto a Ucrania, que ha hecho un gesto de lealtad increíble con Estados Unidos, el sacrificio del pueblo ucraniano es admirable y tuvo todo el respaldo de Blinken y Biden. Se esperaría que mínimamente los hubiera apoyado desde el principio, pero de entrada de una vez les dijo, ustedes son unos perdedores, esta guerra no hubiera ocurrido si yo no hubiera estado, ustedes tienen es que entregarle a Rusia el territorio que es de Rusia, y pues claro, Putin se sintió alebrestado y sigue cometiendo barbaridades. Luego ya, el día que se encontraron Trump y Zelensky en el Vaticano, es como si no hubiera pasado nunca lo que ocurrió cuando lo echó de la Casa Blanca y dejó el almuerzo servido. Y ahora apareció que está cuestionando a Rusia por los ataques contra Ucrania y que esta semana envían más armamento antiaéreo de Estados Unidos a Rusia. Entonces es un juego que muestra un discurso extraño, que en apariencia es como yo soy el poderoso, puedo hacer lo que quiera, hoy quito, hoy pongo, hoy hago esto, pero esa incertidumbre afecta todo el manejo del Estado. Y decimos todo esto para que vayamos pensando en lo que tenemos en perspectiva nosotros, que tampoco es que se aleje mucho de un lado y de otro, ¿no? Que toman decisiones hacia la ligera y después cambian de tercio, y es que aquí yo digo y aquí yo mando, y es que como nunca hemos mandado nosotras, entonces ahora yo soy la que voy a mandar, y esto es así, y eso no es por ahí, se requiere cerebro. Desató una guerra comercial sin precedentes, no solo contra Europa, sino contra todo el mundo, le subió de una vez 10 puntos al arancel a todos, y ya están comenzando a sentirse los efectos. Ya hay unas compañías que han tenido que cerrar en Estados Unidos o despedir gente, y eso es lo peor que puede pasar porque podría ser el abrebocas de una recesión económica grandísima y conducir, como han conducido las grandes recesiones, a soluciones de facto. Generalmente son las guerras. Y la guerra comercial con China ha llegado a niveles que ya son prácticamente insostenibles para los dos países. Es cierto que China estaba abusando. China estaba vendiéndole a Estados Unidos 5 veces de lo que le compraba, pero aquí el problema no era si se mantiene eso, sino cómo se equilibran las cargas y para eso están los negociadores, pero el señor Trump toma la decisión personal y Rubio lo único que hace es ratificarle lo que él dice. Rubio no tiene la más mínima cercanía en estatura a Blinken, no tiene esa capacidad de viajar al Medio Oriente hoy, mañana estar en Argentina, mañana pasado mañana nuevamente en Washington, al otro día en Pekín, al otro día en Roma. Era un viajero incansable y desde el avión manejaba esa Secretaría de Estado con lujo de detalles. Rubio no tiene esa capacidad ni tiene ese, como dicen las señoras, ese ángel que lo haga aceptable en los escenarios. Entonces no va a poder manejar tan fácil esta guerra comercial. Y el secretario de Comercio de Estados Unidos es una persona que es cercana a Trump y que
tenía unos credos completamente contrarios a la política exterior de Estados Unidos, pero lo puso porque es amigo de él. Esos aranceles elevados, tarde que temprano le van a reventar, máxime que la salida de muchos inmigrantes de esos, algunos son delincuentes, eso no lo niega nadie, quienes conocemos Estados Unidos y hemos visto lo que sucede en las calles de Nueva York, de Chicago, de Los Ángeles, de Miami, sabemos que ahí se mueven muchas cosas oscuras, pero no todos los inmigrantes van a delinquir allá y hay muchos que hacen trabajos que difícilmente un estadounidense lo haría. Verbigracia, trabajar en una recolección de naranjas con un solecito como el de la Florida, con esos cambios tan intempestivos que haya de calor, agua, y se necesita gente muy fuerte como esos mexicanos, esos centroamericanos que trabajan al rayo del sol y por 50, $80 al día hacen cosas que un estadounidense les cobraría en una hora. Y fuera de eso les exigiría máquinas de la última tecnología y una cantidad de prebendas. Lo mismo, eh, los rufos, como le dicen allá los techos, no lo hacen los estadounidenses por nada del mundo. Es que ustedes imagínense arreglando un techo en Boston de una casa en plena invierno con una temperatura de -10 grados centígrados y cayendo nieve o soplando brisa de esa fría, pero la casa hay que arreglarla porque tiene un problema. ¿Quién se trepa allá? Un mexicano. Allá ve usted un mexicano, un ecuatoriano, salvadoreño, un hondureño que por ganárselo el día allá van y hacen eso. ¿Quién lava los baños en los restaurantes y en los centros comerciales donde se mueve tanta gente? Los inmigrantes. O lo hacen por $10, por $20 la hora, por $15. Un estadounidense le pide $50 la hora, no le lava el baño. Entonces, son muchos problemas que se han ido generando que no va a resolverlos tan fácil con su guerra comercial y los aranceles y la presión contra inmigrantes. Cuando Ronald Reagan, a quien tanto admira Trump por sus políticas, entendió eso, lo que hizo fue regularizar un poco de gente y someterlos a Estados Unidos e inclusive los aportes que hacen muchas personas de allá porque les recomiendan los que están indocumentados pero que entraron legalmente. Les recomiendan que abran su propia pago al IRS, o sea, el sistema fiscal, y que con eso van buscando el día que consigan el paso a ser residentes y ciudadanos, tienen la prueba de que todo el tiempo han pagado los taxes, como dicen allá, de los impuestos. Pues hay mucha gente esta que la han deportado y les importa un pepino que hayan pagado o no, se exportan y eso pues genera demandas y las demandas allá son serias porque el sistema de justicia difícilmente se politiza en Estados Unidos, entonces terminará Estados Unidos pagando un poco de demandas millonarias por las arbitrariedades. Entonces estamos presentando todo esto para que reflexionemos en torno a lo que tenemos aquí y lo que nos puede pasar con todos los atrabiliarios. En los primeros 100 días, Trump efectivamente ha mostrado una cercanía exagerada con Israel, al punto que, por ejemplo, ayer el señor Netanyahu consideró que volvía a hacer otra movilización que había prometido que no lo haría, se siente completamente respaldado y convocó muchos reservistas porque va con todo otra vez a Gaza. Entendemos y con los palestinos que son terroristas y que tienen esa inmensa red de túneles allá y todo lo que sabemos, que la solución con ellos es por la fuerza porque por la buena no entienden. Pero con la población civil tienen que buscarle un manejo diferente y no lo han podido lograr por la infiltración que hay, por los sesgos que hay en la ONU, por los odios que existen, etcétera. Y Trump unilateralmente ordenó a la fuerza desplegada en el Mar Rojo que ataque constantemente a los hutíes y lo están atacando permanentemente. Y el último error parece que bombardeando un campamento hutí, lo que bombardearon fue un campamento de refugiados producto de la guerra que ha existido en Yemen toda la vida. Entonces, otro errorcito que sale caro. Eh, Ayer los hutíes le lanzaron un cohete, un misil, que estalló en Lot, cerca del aeropuerto de Ben Gurión, ahí al norte de Jerusalén. Estalló ese
misil. Afortunadamente no mató a nadie, pero no pudieron las defensas antiaéreas israelíes evitarlo. Y entonces se vino toda el extremismo israelí a exigirle a Netanyahu que además de meterle más fuerza y eliminar completamente del planeta a Hamas, a Hezbollah, que son los proxies de Irán, que vaya directamente a Irán y le dé una lección a los ayatolas. Pero es que atacar a Irán ya es una guerra internacional, es meter a Rusia en el paseo, es meter a Corea del Norte y por extensión a China, y es desatar una tormenta de fuego en el Medio Oriente contra todos los intereses de Estados Unidos, porque allá tienen también gente que es amiga de Irán. Entonces está esperando, o estamos esperando, quienes analizamos estos temas, cuál va a ser la respuesta de Israel, que se presumía que iba a ser hoy, pero no ha respondido. Lo cierto es que responderá, pero cómo manejan eso, no se sabe. Bueno, y los retiros a los apoyos a los organismos humanitarios han sido tenaces. En el África, que es el continente olvidado, hay 1000 problemas humanitarios y siempre ha sido papá Estados Unidos el que ha enviado el apoyo. Se sabe, lo saben ellos de larga data, que cuando el dinero se les entrega a los gobiernos locales, se roban la mitad y la otra mitad intentan también robársela, pero Estados Unidos ha mantenido una presencia importante, ha combatido muchas enfermedades en el África, ha ayudado a la construcción de comunidades que estaban completamente viviendo como en el siglo tercero después de Cristo, y ha permitido en cierta forma que África conozca otro modelo de vida occidental. Al quitar todos esos apoyos y estar tan enfrascado en que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no sirve, pues lo que está haciendo es generando más enemigos para Estados Unidos. Y si a eso ustedes le suman el cuento de que va a invadir el canal de Panamá y que eso retornará a Estados Unidos, eso es como decirle a todos los partidos comunistas de Latinoamérica, revivan las guerrillas comunistas contra todos los gobiernos y contra Estados Unidos y volvemos a la década de los 60. Y si dice que va a invadir a Groenlandia, pues lo que se gana de enemigo es a toda Europa. Y entonces el día que China o Rusia realmente ataquen a Estados Unidos, ¿con quién cuenta para que lo apoyen? Son complejidades que están sobre el tapete. Entonces, mi coronel Alarcón, devolvámonos a la primera ayuda. Miremos de las interioridades de la campaña que cada uno de los asistentes haga una reflexión muy corta acerca de cuál de estos aspectos que están en la lista, uno solo, encuentra que nos está afectando en este momento y que podría convertir a quien sea en un problema posterior para el gobierno de Colombia. No solamente Petro, que ya sabemos que él tiene mentalidad delictiva y va a utilizar todos los argucias, sino del otro lado y del mismo lado de él, lo que se nos presenta, qué interioridades podemos hacer la analogía. Buenas noches para todos los que no he podido saludar en el día de hoy. Vamos entonces con la respuesta a la primera intervención a la primera pregunta que nos deja mi coronel Villamarín. Quien quiera anotarse primero para exponer, bienvenido sea. De lo contrario, pues en estricto orden de lista, vamos a ceder la palabra. Bueno, entonces empezaremos con mi coronel Ramiro Saldaña. Buenas noches, mi coronel Alarcón, mi coronel Villamarín y compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel. El populismo al extremo, verdad de perogrullo, cuando escuchamos a cualquier candidato de los que se llaman de la oposición y, por supuesto,
a cualquier candidato de quienes aspiran a reemplazar al populista Petro. Es decir, fundamentar algo cuando uno está en la realidad, viéndolo y padeciéndolo, no tiene ningún sentido. Sin embargo, para fundamentar algo más, esto que estoy diciendo de que el populismo, de que es el populismo al extremo que hierve en estas campañas políticas para llegar al poder. Vemos nomás, para tomar un solo ejemplo, en uno de los partidos políticos hay más o menos 5 candidatos y entre ellos están destruyendo el mismo partido porque están pujando por el poder y exigiéndole al dueño del partido o al representante del partido que buscando cada uno que ese representante del partido o ese dueño del partido le dé el aval para llegar al solio de Bolívar. Mi intervención y muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Mi coronel Alarcón, muy buenas noches, igualmente para mi coronel Villamarín, para la mesa, todos los presentes. Bueno, sí, yo, pues la verdad, llegué un poquito tarde, pero me parece que eh, este quinto punto es supremamente importante porque este hombre, ese populismo que ha llevado a partir del primer momento, a través de tantas cosas que ha hecho, impuestos y demás, pues, lo que ha llevado y ha catapultado es como digamos, como una especie de dictadura para crear una guerra de mercados, e imponer unos aranceles que poco a poco pues han ido afectando considerablemente la vida económica de los países y de los continentes, obviamente. Ahí tenemos un ejemplo, ese conflicto que tienen en estos momentos con China y a eso pues agréguele también la falta de mantener una verdadera política económica y que es muy radical con Europa, pues creando también una afectación en esas relaciones. Entonces, pues yo la verdad también con mi antecesor, con mi coronel, pues yo me le uno y estoy con este quinto punto. Mi coronel, muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo me inclino por la estrategia, la estrategia del miedo, donde prácticamente tiene a todo, trata de arrinconar a todo el mundo con respecto a los aranceles, un día echa para adelante, otro día para atrás, invita al presidente de Ucrania, lo recibe, pero lo trata a las patadas, lo saca prácticamente en una forma violenta, va y dice una cosa, dice la otra, negocia. Él quiere repartirse a Ucrania entre él y Putin. Fuera de eso, pues a todos los países los tiene totalmente amedrentados y, y todos están buscando la forma de negociar
sin saber exactamente cuál es su cambio o su proceder definitivo. Gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Adelante, por favor, doctora Ethel. Hasta ahora se me ha caído la señal. Entonces, por favor, mientras tanto, adelante, por favor, ingeniero Rosalía. Un cordial saludo para todos. Definitivamente, ningún candidato a ninguna alta posición en ningún estado, y menos un presidente de la República, debería estar hablando sino exclusivamente de la problemática de su país y sus posibles soluciones. Nada de estar utilizando amenazas, nada de estar nombrando asesores que no valgan la pena. Probablemente es algo que debemos tener en cuenta porque no sabemos cuál de los presidentes en Colombia y en Estados Unidos está actuando peor de lo que estamos poniendo en estos 8 puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Mi coronel, hice una preguntita en el chat, pero no me la han respondido, pero entonces se la hago. Tengo la duda exactamente sobre la pregunta como tal. Me descuido un momentico y no alcancé a cogerla. Por favor, me la repite y con mucho gusto intervengo de una vez. Pues la explicación es muy sencilla, Jairo. De estas interioridades de la campaña de Trump, todo lo que hizo en campaña presidencial, ¿cuál considera usted que al aplicarla a alguno de los candidatos en Colombia nos resultaría igual de funesta o peor? Listo, Luis Alberto, gracias. Bueno, entonces sí, sí era lo que había entendido. La número uno, ataque permanente, pero no tanto mutuo, sino múltiple. ¿Por qué? Porque como primera medida fue la característica de la campaña pasada de Gustavo Petro con los petrovideos. Ya ustedes los conocen. Y creo que igualmente va a ser sucia como ninguna campaña anterior en la presidencia. Y es lo que está viniendo haciendo Petro en el gobierno, atacando permanentemente a todos los contradictores. Y no solamente atacándolos, sino siendo un vulgar, un gamín. Y lo está haciendo con el presidente del Senado, con la Comisión Séptima y con todo el mundo. Igualmente el ministro de Salud. Así que me voy por la número uno, ataque permanente múltiple para todos los que están en oposición al gobierno. Y así va a ser la campaña del 2026, sucia por parte de la izquierda. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues Bueno, yo encuentro el punto más relevante entre la comparación de lo que está haciendo Trump y lo que está haciendo Petro, y lógicamente detrás de él, pues los que están aspirando a candidatos, pero en este momento más significativamente el que está en ejercicio, que el punto 5, el populismo extremo, porque a través del populismo extremo pues viene el punto 3, que es la estrategia del miedo. Es un populismo de miedo, miedo a las multitudes, se está amenazando constantemente con las multitudes, con asonadas, con turbas, con las transgresiones a las leyes, con el incumplimiento de la Constitución, con el erigirse de dictador y de cerrar el Congreso. Bueno, por todos los lados, dejarnos sin salud, de dejarnos sin fondos pensionales, de apoderarse de nuestros ahorros, etcétera, etcétera. De tal manera que él se quiere gastar todo el dinero ajeno. Y por supuesto, pues más fácil el del Estado, que es de todos nosotros también.
Por esta razón, ese populismo extremo es lo más nefasto que está sucediendo no solo en Estados Unidos, sino aquí en Colombia, a todos nosotros. Ambas circunstancias nos deben servir para pensar en quiénes deben ser nuestros gobernantes, su calidad, su actitud, su comportamiento, su manera de pensar. Por el momento, Petro quiere hacer lo de Chávez, convertirnos a todos en la pobreza para que quedamos dependientes de una caja semanal de mercado y por supuesto sin posibilidades de pensión ni de muchas otras cosas, quizás hasta de pronto hasta sin propiedades. De tal manera que el miedo también es bastante. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel González. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Buenas noches a todos los integrantes de la sala. Muchas gracias. Bueno, yo considero de que lo que ha sucedido frente a lo que sucedió allá con la campaña de Trump a la presidencia y frente a las aspiraciones aquí de los opositores a suplir las equivocadas manifestaciones permanentes de Petro en la conducción del gobierno. Es la debilidad manifiesta de los partidos políticos y de la oposición, que realmente pues simplemente se han limitado a decir lo que siempre ha dicho el señor Coronel Villamarín, que Petro es malo, que no gobierna, que simplemente tiene el poder, y aprovecharse de las debilidades que han tenido los gobiernos frente a la corrupción permanente. Entonces, por una parte, eso da réditos dentro de sus contertulios, y los que aspiran en este momento a hacer campañas políticas, pues están totalmente fuera de carril porque no han hecho propuestas claras. Y resulta lo que pasa ahí con un señor Botero que va a acabar con todos los delincuentes a como dé lugar. Entonces, ambas cosas aterran, porque las equivocaciones para juzgar en cualquier momento vienen a la mano. Entonces, difícilmente vamos a salir del atolladero en mejores condiciones de las que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Mi general Herrera, adelante, por favor. Muy buenas noches para todos los presentes, mi coronel Alarcón, señor coronel Villamarín. Gracias por su exposición. Pues la analogía para mí frente a las interioridades de la campaña y la campaña de nuestro país, me inclinaría en primer lugar por el punto 2, la debilidad manifiesta de demócratas. El punto 5, que eso lógicamente el punto 2 lleva al punto 5, y necesariamente pues los otros puntos de alguna manera correlativamente apoyan a estos dos puntos. Respecto de la debilidad manifiesta de demócratas, ya lo hemos hablado aquí, que realmente todos los candidatos, sin excepción, pasan por nuestra criba de ver las fallas estructurales de la política y de la administración pública, en el sentido que primero estos candidatos carecen de conocimiento del país, de la sociedad y de sus problemáticas. Totalmente, son incapaces, son incompetentes, son ineptos. Eso es lo que lo lleva precisamente a esas tres condiciones. Se hacen elegir con base en propuestas populistas,
porque alguien se la sugiere, porque les parece, pero como nos estamos educando aquí, carecen de un proyecto político, no pertenecen a un partido con, con la debida fortaleza y desde luego cualquier situación alocada que les parezca, pues la proponen y como hay dentro de nuestra sociedad o hay conmigo tantos ignorantes y me atrevo a decir estúpidos, pues creemos esas situaciones y desde luego nos llevamos a entregarle el país, la autoridad, el gobierno, los recursos y el manejo, pero no por un interés económico, educativo, ni de legalidad, ni lógicamente del bien común. Entonces, pues todas estas situaciones recaen precisamente a que cada uno de estos candidatos, pues cuando salen electos, eligen un equipo y lo nombran solamente para cubrir cuotas burocráticas en los cargos, tampoco conocen, tampoco tienen capacidad ni experiencia administrativa y desde luego, la consecuencia lógica es caer precisamente en el manejo populista y en lo que nos están llevando, una presunta y posible dictadura. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, Nicolás. Buenas noches para todos los de la sala, Nicolás Villamarín. Yo lo primero que veo, hace nosotros decíamos que 4 años era muy corto el periodo de un presidente, pero la verdad que nos estamos dando cuenta que van 3, falta todavía el último año funesto y es mucho el daño que se puede hacer. Y esa es en la primera interioridad de la campaña y los resultados de este gobierno. Me alineo mucho con la debilidad manifiesta de los demócratas y el problema es, desafortunadamente, el que está, el que pasó o el que venga, son gobiernos que vienen muy comprometidos y es muy difícil salirse de esta maraña que hemos conocido, de los compromisos, de los pactos, de los acuerdos. Mientras no se rompa esa debilidad manifiesta de los demócratas, pues sencillamente vamos a tener más de lo mismo, un poco más, un poco menos, pero no un cauce distinto de lo que hay. ¿Qué ha aprovechado más este gobierno? Pues el populismo extremo, y eso también siembra para los gobiernos siguientes, donde el único parte que funciona es el Ejecutivo y se desconoce el Legislativo y el Poder Judicial. Todos los días los ataca, todos los días dice que no. La muestra un botón, hoy salía con nuevamente un programa dirigido desde el Consejo de Ministros para hablar, siempre buscará un tema pretexto para burlarse las cosas que hay. Entonces, ese es el gran tema que tenemos nosotros del populismo en un gobierno como este, el que es difícil si los que vienen no lo evalúan de otra manera distinta. Y la estrategia del miedo, pues, es lo que todo el mundo habla de que estamos volviendo a la época del año 2000, 2001, 2002, con la inseguridad, con el crecimiento de la violencia, masacres, asesinatos, extorsión. Y fuera de eso, este ilustre presidente convoca a marchas, a que salgan a las calles, salgan a las carreteras, que bloqueen. O sea, indiscutiblemente es una persona totalmente desorientada, pero lo que quiere es, como alguien lo ha dicho aquí anteriormente, generar el caos, el sometimiento y que la única solución sea él o el gobierno que él genere. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Saavedra. No sé si la doctora Ete ya estará disponible. Doctora Ete, adelante, por favor. Sí, muy buenas noches a todos. Me alegra saber que está Rosita otra vez, mucho tiempo.
y bienvenida. Bueno, más que estrategia del miedo, no es estrategia, son los mecanismos conocidos que aunque no se perciben directamente porque esa mano es muy cruel y oscura, y entonces en las tinieblas es mucho más sencillo provocar dudas y... Voy a comer, sí, Ya, ya voy. Perdón, Muchas gracias, Ed. ok, un abrazo, Rosita. Entonces, sin duda, sí, el miedo es un arma letal cuando corre con tanta hazaña y durante muchísimos años. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Ethel. La doctora Sonia nos ha enviado su aporte para el día de hoy de la siguiente manera. Habla sobre la estrategia del miedo, el punto 3. En campaña, la estrategia se convierte en una herramienta poderosa, ya sea para movilizar el electorado y a su vez inmovilizar a los contenedores. En Estados Unidos sirvió para justificar discursos autoritarios como una forma de restablecer el orden y de paso disfrazó las verdaderas amenazas. Un ejemplo en Colombia, lo que se dijo sobre el agua en Bogotá. Muchas gracias, mi doctora Sonia. Me falta por este lado mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches para la sala. Bueno, la reflexión sería la siguiente. Podemos hacer una analogía con la número 5, que se puede convertir en un problema. No es que se pueda convertir en problema, es que se ha convertido en un problema para Colombia. El populismo al extremo es una interioridad de la campaña que no es que nos pueda afectar, nos está afectando. El populismo petrista se convirtió en una política de campaña y de gobierno. Un 30% de los colombianos siguen creyendo en las decisiones populistas de este gobierno revolucionario marxista, que está afectando al mismo pueblo que él dice defender. El populismo extremo es la doctrina, es la filosofía comunista de la mentira y el engaño. El populismo extremo hay que reemplazarlo por proyectos de Estado desde antes de la campaña. Esos proyectos de Estado son los que hay que explicar, hay que exponer, hay que proponer, pero durante la campaña. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Mi coronel Villamarín, vamos entonces con la segunda pregunta. Claro que sí, mi coronel. Ahora tenemos sobre el tablero un resumen que no es lo único, sino de algunos aspectos resaltantes para hacer aquí unas reflexiones de los primeros 100 días, lo que ha sucedido con él. La pregunta va en el mismo sentido. ¿Qué sería lo más complejo para Colombia? De todos estos aspectos, ¿cuál recogería usted como el más complejo para Colombia en caso de que se nos repita, guardando las proporciones en cada uno de los temas? Porque pues, obviamente nosotros no tenemos un discurso influyente contra Europa y Ucrania, pero sí en los organismos multilaterales, si nos ponemos a pelear con Europa, pues vamos a terminar teniendo más problemas de los que hay. O sea, haciendo la analogía en cada caso, ¿en cuál creen ustedes que sería el más complicado, el más complejo para Colombia, con todos los candidatos que tenemos de un lado y otro? ¿Cómo no, mi coronel?
Antes de continuar, les pido el favor de la disciplina en la adecuado uso de la palabra y para el que se le dé, por favor, eh, utilizarla para su propósito de respuesta o aporte a la pregunta que está haciendo mi coronel Villamarín. En ese orden de ideas, vamos a darle la palabra entonces ahora a mi coronel Pachón. Bueno, en este tema yo me inclino por el punto número 1, la falta de idoneidad de los ministros que asumieron cuando Petro asumió el poder sin gobernar. Es que eso es lo que debemos que tener en cuenta, que simplemente tienen el poder, pero no han gobernado porque no han ejecutado los presupuestos en su oportunidad, y creíamos de que el cambio iba en el sentido de que iban a realmente a manejar los recursos con el mejor propósito, en el sentido de no robárselos, pero sucedió todo lo contrario. Entonces, eh, eh, los ministros sin ninguna responsabilidad, pues no dieron los resultados en forma concreta. Y este punto también puede corroborarse con el discurso permanente de, de Petro, de pretender solucionar cosas que en vez o a cambio de no ha hecho nada. Pues él dijo que nada de la utilización de energías fósiles, empezando que el petróleo es un veneno. Pero la verdad que yo creo que lo que el petróleo que ha utilizado en los viajes, tanto al interior del país como al exterior, como que lo han fortalecido para decir más mentiras, porque con tanto combustible que ha quemado y no se ha envenenado, algo pasa. Es como que es un alimento para él. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo, que levantó la mano. Gracias. El número 7, pero no por la cercanía, sino por el rompimiento de relaciones con Israel. Eso nos ha traído unas consecuencias muy, pero muy graves en materia de seguridad nacional y de seguridad y convivencia ciudadana, porque si con alguien teníamos contratos importantes en materia de inteligencia, en materia de mantenimiento, en materia de repuestos, en materia de asesoría, de armas, era con Israel. Creo que este golpe no fue tanto por simplemente apoyar la causa de Petro, y lo ha explicado Luis Alberto muchas veces, sino porque ha incidido muchísimo en la desmoralización de las fuerzas militares y de policía en Colombia y de debilitarlas cada día más. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Giraldo. Adelante, por favor, doctora Ethel. Si hay algo que es a largo plazo y muy duro, es el punto número 3 de las acciones inusitadas contra la educación. Si hay una manera cobarde de hacer que la ignorancia se pueble de preocupación, de hechos que no se pueden resolver porque no se van a entender, porque lo cognitivo es muy sensible, y bueno, con ese tipo de cosas, en el tiempo se ve la caída de la inteligencia y toda la aprehensión positiva de aprender. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Sí, mi coronel, gracias. Sí, yo me iría también por el punto número 1, de nombrar secretarios, en este caso de Colombia, ministros, en general sin idoneidad o sin conocimiento para desempeñar la misión, la visión y el objetivo, y los objetivos propuestos. Gravísimo. Es tanto como si se quiere construir una estructura sin tener un diseño estructural ni el conocimiento de cómo se va a comportar a futuro. La estructura necesariamente tiene que derrumbarse, o cuesta más si se hace al cálculo por falta del conocimiento del diseño estructural. Igual, o haciendo la analogía, nos está pasando en nuestro país con el nombramiento de embajadores, digamos, cónsules y ministros sin el conocimiento debido, como lo hemos tenido desde la Constitución del 91, por poner un ejemplo, con los ministros de defensa que no saben dónde están parados ni cómo cumplen su función. Mucho daño le causan y le han causado a Colombia. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel Alarcón. Bueno, es que acá yo encuentro unos conectores con respecto a esta situación que es el 168, el 16 y el 8, porque el uno va combinado con los otros dos. Obviamente, pues ya han explicado mis antecesores, los secretarios en experiencia, lo hemos visto, la cantidad de ministros que han cambiado en este gobierno y, y la diplomacia en nuestro país. Dios mío, eso que entre el diablo y escoja, como diría el cuento. Unos personajes que pues raramente sabrán algo de diplomacia y de representar muy bien a nuestro país en el exterior. Pero obviamente pues esto se conjuga con el sexto punto que si lo combinamos bien en ese conflicto comercial que tenemos actualmente en el país con esa cantidad de impuestos. ¿Por qué? Porque ha sido muy mal manejada la cartera por ejemplo, de toda esta, de todo esto de aranceles, de todos estos impuestos, de chocar contra uno de los mayores socios comerciales como son los Estados Unidos. En fin, entonces el Ministerio de Hacienda ha, ha chocado y ha tenido unos altibajos impresionantes que ha afectado obviamente nuestra calidad de vida, ha afectado nuestro bolsillo y el planeamiento económico que puedan tener todas las familias en el país. Y le digo que el de octavo porque pues el retiro de tantos apoyos en esto, pues hacemos la analogía, por ejemplo, Pervo y Gracia, a la base fundamental de cualquier país, que es la seguridad, donde se ha debilitado totalmente, se le han quitado apoyos económicos y una cantidad de cosas que pues nos han venido afectando, obviamente, y lo estamos viviendo actualmente en nuestras fuerzas militares y de policía por falta de presupuesto, de apoyos y con ese cuentico del proceso de paz. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, ingeniero Rosalía. Definitivamente debo reiterarme que en este análisis de los primeros 100 días del gobierno del presidente Trump, que ha colocado nuestro presidente, el señor coronel Villamarín, en 2 o 3 pantallazos con 8 numerales de identificación, que él los considera los más importantes para hacerle ese análisis. Y definitivamente todos, absolutamente todos, son justamente lo que no deben utilizar
ningún funcionario público y mucho menos un presidente de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. La analogía y lógicamente los puntos de consideración, me inclinaría por el punto 1, como ya se ha observado. Realmente me atrevo a decir que en este momento en nuestro país no hay equipo de gobierno coherente. Si analizamos los diferentes cambios en todo el equipo de gobierno, no solamente los secretarios, sino todo el equipo de gobierno, partiendo desde el presidente para abajo. Toda decisión que se toma en el día a día ha sido catastrófica y lógicamente eso tiene unas consecuencias que todavía la sociedad y las autoridades no nos hemos dado cuenta de los efectos. Entonces, eh, los diferentes poderes se contagian de ello y lógicamente va concluyendo en la ineficacia, en la incompetencia y la ineptitud y desde luego terminan en la corrupción. Tantos recursos que en este momento no se han invertido para lo que están dispuestos, pero sí se dice presuntamente que están previstos y guardados por allá en efectivo, debajo del colchón o en alguna parte precisamente para pagar conciencias y votos en las próximas elecciones. Eso tiene lógicamente unos efectos eh, un efecto dominó en los demás puntos, especialmente en lo que se manifestaba también, la educación, que entre más ignorancia haya en una sociedad, más fácil de adoctrinar, de manipular, de condicionar, y luego, desde luego, tiene efectos también en la parte comercial y la parte impositiva. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Indiscutiblemente, creo que todos hemos coincidido en que secretarios o ministros sin experiencia es lo que nos ha demostrado este gobierno durante estos 3 años. Luego, unos despidos masivos de funcionarios técnicos por tecnocracia. Entonces, vimos gente del Ministerio de Hacienda, muchos de los ministerios, gente con capacidad y conocimiento que sencillamente fueron relevados y trajeron personas que no cumplen ninguno ni tienen el perfil para aportar a lo que estamos viendo. Y eso de la mano lleva también esta absurda guerra comercial que ha generado al interior, cuando desde su primer día de gobierno y antes de iniciarlo hablaba de los recursos de petróleo, carbón, gas, no permitir exploración, no permitir el crecimiento de las empresas. Bueno, ya lo vimos esta semana, Shell, la última empresa extranjera, se fue del país. Entonces, eso indiscutiblemente nos afecta y nos lleva al país a que corramos riesgos enormes, como nivel de riesgo alto, de certificación, no tener acceso al Fondo Monetario, al préstamo que tiene o por el canal que se tiene, porque sencillamente no hay ni creencia ni confianza en el gobierno que está. Eso es lo que ha hecho. En sus 3 primeros años se ha encargado de destruir lo poco o lo bueno que funcionaba para convertirlo en lo que tenemos hoy. Y ese es el reto que él tiene, llevarnos a un país en caos. Gracias. Gracias, mi coronel Saavedra. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón.
Pues yo voy inicialmente con el punto 2, que es despido masivo de funcionarios del actual gobierno que no tienen hoja de vida, ni tienen ahí, no tienen prontuario. Fuera de eso, investigación penal para meterlos a la cárcel donde les corresponde. Segundo, nombrar secretarios con experiencia y con dotes profesionales para que ejerzan su función que les corresponde. Tercero, limitar el adoctrinamiento ideológico que está dictando FECODE por una formación académica que sea de público conocimiento, tanto para los padres de familia como la comunidad, que estén enterados exactamente qué es lo que están enseñando estos vagabundos de FECODE. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo encuentro el punto más significativo en estos primeros 100 días entre los dos gobiernos, Trump y Petro, la del nombramiento de secretarios sin experiencia. En este caso, el de Petro es no solamente de ministro, sino de muchos cargos adicionales que tienen inclusive importancia y trascendencia ministerial a nivel de presidencia y en muchos cargos accesorios, pero personas que ni siquiera tienen educación elemental. Por lo tanto, el conocimiento del funcionamiento del Estado, de las necesidades nacionales, de la magnitud, de la estrategia y del impacto nacional en todos los sentidos económicos, fiscales, comerciales, de seguridad, etcétera, etcétera, pues no saben manejar las ideas ni los conceptos. Por lo tanto, ambos gobernantes están conduciendo a la ruina a ambos países. Y ahora nosotros tenemos la amenaza de la proximidad de las elecciones. Por lo tanto, estamos en una situación bastante crítica para lograr mejorar esta condición a la cual nos ha llevado el presidente supuestamente idóneo, Gustavo Petro. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Señalaría el numeral 7, la cercanía con Israel. Es de los temas más complejos para Colombia. Había una tradición de buena política internacional con Israel, que por un berrinche revolucionario, por una posición netamente personal y caprichosa, termina afectando a Colombia en todos los sentidos, económico, social, tecnológico. Y lo peor, todo para aliarse, para apoyar a los terroristas internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Carvajal. Pues, mi coronel Villamarín, ya hemos sobrepasado la cantidad de las personas que intervienen y están presentes en la sala. Vamos entonces con la parte final de las conclusiones y la bendición por el día de hoy, mi coronel. Adelante, por favor. Bueno, coronel, entonces, para el día de hoy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No. Para el día de hoy nos comprometimos en una tarea que estaba prevista para mañana, pero hicimos un cambio. Aquí me llega antes de eso el comentario de la señora Sonia Rodríguez. Dice, coincido con la sala en los planteamientos alrededor del punto 1, que considero están íntimamente ligados con los otros puntos, porque nombramientos guiados por afinidades ideológicas que por competencias debilita el funcionamiento del Estado y genera incertidumbre sobre el rumbo de las políticas públicas.
Los anuncios de recortes presupuestales reflejan la falta de planeación y un trato errático de los temas de interés nacional, incluso internacional. Esta tendencia se agrava con discursos poco diplomáticos o ideologizados. Un cúmulo de decisiones revela una improvisación preocupante y un desprecio por la experiencia institucional que puede tener efectos duraderos sobre la estabilidad interna y externa. Y todo eso nos agrega Sonia Rodríguez respecto a los puntos de ustedes y también coincide en el punto número 1. Entonces, yendo al resumen, nos propusimos hacer un ejercicio que estaba previsto para mañana, pero por una situación de un enredo que hubo de fechas, en el caso mío tocó hacerlo al revés. Y mañana hacemos el de hoy. Pero igual hicimos la tarea, que es unas enseñanzas de los 100 primeros días del gobierno de Trump para los candidatos políticos en Colombia y para que reflexionemos todos en torno a nuestra realidad y nuestro porvenir. Entonces, ¿qué hicimos? En primera medida, revisamos 8 puntos de los múltiples que se derivarían de las interioridades o de cómo se desarrolló la campaña, especialmente por el señor Trump, que fue el que ganó. Y aquí pues también nos interesaría en Colombia analizar los más posibles o potenciales ganadores, como está de moda en el Vaticano, los más papables. De esos 8 puntos hicimos también un ejercicio en el cual ustedes insistieron en varios, pero el que más votos, dijéramos, el que más preocupación tuvo es el del populismo, sin descartar, eso sí que los otros eran o son importantes porque de una u otra manera el populismo los abarca todos. También hubo una inclinación grande por la debilidad manifiesta de los demócratas, hacíamos la analogía que en Estados Unidos fue el Partido Demócrata que se equivocó, y por la estrategia del miedo. Y de los demás, pues se hicieron algunas anotaciones colaterales, pero esos fueron los 3 que más tuvieron como énfasis en la participación de ustedes. En segunda medida, vimos un resumen muy escueto de 8 aspectos que han caracterizado los primeros 100 días del gobierno del señor Trump y tratamos de traer algunos puntos y meterlos dentro de los otros para no hacer una interminable lista de mercado. Al preguntarles a todos ustedes, la mayoría votó que el punto número 1, pero también quedó en el tapete con las respuestas que dieron cada uno, que todos los puntos interactúan, se interpolan. Mi coronel Fuentes, no, mi coronel Fuentes se refirió a un número 168. Con esa vera insistió en la parte comercial y aranceles. La ingeniera Rosita dijo que todos los puntos eran importantes y explicó por qué de manera muy concreta. 2 o 3 personas mencionaron el asunto de Israel, no tanto por el ataque a los hutíes, sino por los errores que se cometieron por la salida en falso de este señor Petro en un credo personal, rompiendo relaciones con quienes nos dan la mano en el aspecto fundamental que es la seguridad y la tecnología, porque son muchos los jóvenes colombianos que han ido a los kibbutz en Israel a aprender muchas cosas, o profesionales que han estado vinculados en distintos sectores de la industria, que han estado en Israel preparándose, y hasta científicos en el campo médico y otros campos. Pero en síntesis le dieron ustedes todos una gran trascendencia, sin excepción, al punto número 1, por la forma como se maneja tanto en Estados Unidos como en Colombia, nombrando personas que no tienen ni el perfil ni las capacidades, pero simplemente por ideologización, lo cual trae problemas en ambos ámbitos, como son el nacional y el internacional. Y un Estado gravita sobre lo interno, que es el bienestar de la población por medio de la seguridad y el desarrollo, y en el contexto
por el buen manejo de lo interno para ser fuerte en lo externo. Entonces, en conclusiones muy generales, pero tratando de ubicarnos dentro de lo que ustedes han dicho y reflexionado para tratar de unificar criterios, comencemos por decir que de gobernar existen tantas definiciones como especialistas en el tema, ¿no? Especialmente escuelas. Y hay mil definiciones, una que es el arte de manejar los recursos del Estado, el arte de dirigir la política del Estado, el arte de conducir las comunidades dentro de las normas, etc. Hay un montón de definiciones, pero agreguémosle una que no sea una definición, sino más bien una reflexión. Es que gobernar es desarrollar estrategias. Quiere decir eso que sin plan concreto, sin objetivos concretos, sin políticas definidas, pues no se puede gobernar porque lo que se está haciendo es usufructuar del poder e imponer los caprichos de manera consuetudinaria y desafortunadamente la mayoría, por no decir todos, quienes aspiran a ocupar cargos públicos de elección, están pensando es en eso. Y cuando los nombran, que son funcionarios de nombramiento, creen que son los dueños. Entonces cada uno es dueño de su pedacito y casi que toca pedirle audiencia primero al Papa para que esa persona entregue lo que le corresponde o haga lo que le corresponde. Segunda medida, escuchando todo esto, y creemos que en esto coincidimos todos, es que la idoneidad tan necesaria para ejercer un cargo público tiene que ir absolutamente de la mano con una educación, una formación, un backup, bagaje del gobernante, porque si no, no hay forma. Y que tenga condiciones de liderar, no para él, sino para el proyecto, de liderar proyectos. Entonces vean ustedes cómo vamos llegando de una manera deductiva al razonamiento de lo que necesita en la política. De todo lo que ustedes dicen, le damos la vuelta a los conceptos y encontramos cómo cala perfectamente como la horma al zapato. De eso se deriva que para poder tener funcionarios idóneos que tengan la formación académica y el suficiente liderazgo para conducir, tienen que estar fuertes, sólidas y bien estructuradas las instituciones, ya que esos funcionarios lo que tienen que hacer es dinamizar las instituciones. ¿Para qué? Para llegar al punto número uno que hemos dicho hoy, que es gobernar desarrollando estrategias. Todo se ata una cosa con la otra. También de lo que ustedes dijeron, hay un riesgo grandísimo para que el gobierno funcione y para que se opaque completamente la idoneidad y se desarticule la institucionalidad, que es el populismo y el caudillismo. Y en Colombia hemos sido silvestres para producir ese tipo de personajes, porque aquí se dan silvestres. Desde la misma época de la revolución de José Antonio Galán hasta el día de hoy, y estamos hablando de 244 años, desde 1881 hasta 2025, hemos estado navegando siempre alrededor de caudillos y de populistas y de salvadores. Y ahora que la mujer puede participar en política y que ha venido adquiriendo preeminencia, entonces nos están apareciendo caudillas, para utilizar el término que está de moda de caudillos y caudillas. Falta que se fortalezcan los caudilles. Bueno, y en última medida nos queda aquí algo claro, que al mirar los 100 días de Estados Unidos y la forma como se hizo la campaña, no todo es igual, hay aspectos diferentes, lo cual nos lleva a otra deducción lógica de la ciencia política. Los escenarios son diferentes, pero tienen muchas semejanzas y se repiten para desarrollar o para hacer la dinámica de la política. Y vemos que el señor Trump utiliza el populismo y los amiguismos para nombrar a la gente, hace despidos sin razón de ser, genera conflictos internos y externos, y eso sucede en casi todos los países de nuestro hemisferio, por lo menos. Chávez en Venezuela, Correa en el Ecuador, Maduro, Lula, mejor dicho, la lista extensa. Los escenarios son diferentes, los hechos pueden ser muy particulares, pero tienen unas semejanzas y una repetición que es
preocupante. Con esto creemos que hemos avanzado un paso más en comprender mejor desde la óptica analítica, en primera medida, que los problemas hay que escudriñarlos y buscarles el contexto para de ahí sacar la solución. Y en segunda medida, que lo que está corriendo pierna arriba, como dice el adagio popular en Colombia, es muy serio y no se ve por ningún lado algo diferente a esa candidatitis tan tenaz y esos afanes de figurar y de conseguir votos en más de lo mismo. Mañana, entonces, haremos el ejercicio para analizar cómo las muertes de los soldados y policías que han ocurrido en estos momentos, en estos últimos días, están repitiendo algo que se nos está olvidando, pero que hoy lo trajimos a colación en algún medio de comunicación en una conversación. Y es que no se nos olvide que los 15, 20 días antes de posesionarse el señor Petro, fue la misma actitud. Asesinaron un poco de policías y soldados en varias partes del país y fue cuando Petro comenzó con sus anuncios grandilocuentes de todo lo que iba a hacer para destruir a Colombia. Ahora ya está en el poder y se nos está repitiendo lo mismo. ¿Será semejanza? ¿Será repetición? Y en ambos casos, la mal llamada oposición se dedicó a despotricar y a hablar de que ellos son la solución, pero de aquello nada. Bien, llegamos al final, los esperamos mañana, les agradecemos la disciplina, la participación de hoy y les deseamos y nos deseamos todos que Dios nos siga bendiciendo e iluminando. Feliz noche. Amén. Gracias, mi Gracias, colega. doctora.